Las fórmulas de promoción. Hablando con el campeón de Aragón de slalom 2020 y 2022, nos decía que un slalom se puede correr con un coche de calle. Todo de estricta serie, la inscripción que nunca pasa de 50 euros, la licencia unos 120 y el casco. Siempre se ha dicho que la disciplina más barata para iniciarse en la competición automovilística era el karting, pero la actualidad y la fama merecida del karting como escuela de Fórmula 1, objetivo de cualquier niño, niña o padres que quieran invertir en sus hijos para el futuro, ha hecho que la escalada de costes para tener el mejor material posible haga inviable para muchos y muchas comenzar el automovilismo en karting. Sobre todo cuando las distintas federaciones implicadas se empeñan o no se quieren enfrentar a los fabricantes, permitiendo con ello rigurosidad en las caducidades. Que está muy bien que caduquen los elementos de seguridad de los pilotos, pero que caduquen con esa frecuencia los motores y chasis hace encarecer y mucho los costes para una disciplina de promoción de los fabricantes. Cuando toca año de caducidad, por ejemplo, prepara alrededor de 10.000 euros para retirar el material mecánico caducado, y eso que es promoción. En el autoslalom, aunque puedes competir con el mejor y más caro material, al menos existe la posibilidad de hacerlo con el material más barato y de segunda mano posible. Además, por la especial característica de los trazados, se iguala muchísimo la competencia y ya no prima tanto el dinero invertido. Habrá que empezar a retirar el título de fórmula de promoción al karting, hasta que alguien que pueda y quiera le ponga remedio y otorgárselo a slalom o autoslalom, como lo define la FIA. Será para diferenciarlo del esquí. No nos vaya a llevar a confusión y quieras hacer slalom en un circuito, con esquíes. Sería todo un espectáculo, y más barato que el karting. Eso pienso. Firmado Kiko Magaña.